Cuando Valentina, de 6 años, se acercó al hombre más rico de la ciudad con lágrimas en los ojos y le suplicó que salvara a su mamá, él no tenía idea de que esa pequeña niña cambiaría su vida para siempre. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. Era un viernes por la tarde cuando Sebastián Herrera bajó de su Mercedes negro frente al edificio corporativo más alto de la ciudad. A los 42 años, había construido un imperio financiero que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más solitarios. Su vida se había reducido a reuniones ejecutivas, cifras millonarias y decisiones que afectaban a miles de empleados, pero hacía años que no sentía una conexión real con otro ser humano. Vestía su traje italiano de $3,000 como una armadura, caminando con la confianza de alguien que había aprendido que el dinero podía comprar casi todo: respeto, lealtad, incluso amor. O eso creía él. Sus pasos resonaban en el mármol del lobby mientras se dirigía hacia el ascensor privado que lo llevaría al piso 50, donde tenía una reunión crucial con inversionistas japoneses. Pero el destino tenía otros planes. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15 por una falla técnica, Sebastián suspiró con frustración. Odiaba los imprevistos, odiaba perder el control y definitivamente odiaba tener que usar las escaleras. Pero mientras caminaba hacia la salida de emergencia, una vocecita lo detuvo en seco. «Disculpe, señor». Sebastián se volteó y vio a una niña pequeña, no podía tener más de 6 años, parada junto a los asientos del área de espera. Tenía el cabello castaño recogido en 2 coletas despeinadas, llevaba un vestido azul que había visto mejores días, y sus zapatos estaban gastados pero limpios. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, grandes, expresivos, llenos de una tristeza que no debería existir en el rostro de una niña tan pequeña. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Sebastián, mirando alrededor buscando a algún adulto responsable. «¿Dónde están tus padres?». La niña se acercó unos pasos, y Sebastián pudo ver que había estado llorando. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas, y sostenía fuertemente un papel arrugado en sus manitas. «Mi mamá está arriba, en el piso 18», respondió con una voz temblorosa. «Está tratando de conseguir trabajo, pero ella está muy enferma y no puede trabajar bien». Sebastián frunció el ceño. El piso 18 albergaba varias empresas pequeñas, principalmente firmas de contabilidad y bufetes de abogados. No tenía idea de por qué una mujer enferma estaría buscando trabajo allí, pero tampoco era su problema. «Mira, pequeña, estoy seguro de que tu mamá puede cuidar de sus propios asuntos. Yo tengo una reunión muy importante y...». «Por favor». La niña interrumpió, y su voz se quebró. «Usted se ve como una persona importante, como alguien que puede ayudar. Mi mamá necesita trabajo porque necesitamos dinero para sus medicinas, pero ella se desmaya mucho, y nadie quiere contratarla». Sebastián se detuvo. Había algo en la desesperación pura de esa niña que atravesó todas sus defensas. Durante años, había sido abordado por personas que querían algo de él: dinero, favores, inversiones. Pero nunca había visto una necesidad tan genuina, tan cruda, especialmente no en el rostro de una niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó, arrodillándose para quedar a su altura. «Valentina», respondió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Valentina Morales. Y mi mamá se llama Isabel». «¿Y qué tipo de trabajo está buscando tu mamá?». «Cualquier cosa». Valentina respondió rápidamente. «Ella sabe hacer muchas cosas. Puede limpiar, puede cocinar, puede cuidar niños. Ella trabajaba en una oficina antes de enfermarse, pero la despidieron cuando comenzó a faltar por ir al doctor». Sebastián sintió algo extraño moviéndose en su pecho. No era compasión, se dijo a sí mismo. Era simplemente curiosidad. Hacía años que no interactuaba con gente común, con personas que luchaban por necesidades básicas en lugar de lujos. «Valentina, ¿qué enfermedad tiene tu mamá?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevamente. «Los doctores dicen que tiene algo en el corazón. Necesita una operación, pero cuesta mucho dinero. Nosotras no tenemos dinero para eso». «¿Y tu papá?». «No tengo papá». Valentina respondió simplemente como si fuera la cosa más natural del mundo. «Siempre hemos sido solo mi mamá y yo». Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Una madre soltera, enferma, buscando trabajo desesperadamente para mantener a su hija,
y pagar por un tratamiento médico que probablemente costaría más de lo que ella podría ganar en años. Valentina, ¿por qué me estás contando esto a mí? La niña lo miró con esos ojos enormes y honestos. Porque cuando lo vi bajar del carro bonito y con el traje elegante, pensé que tal vez usted podría ayudar a mi mamá a conseguir trabajo. Ella es muy buena trabajando, se lo prometo. Solo necesita que alguien le dé una oportunidad. Sebastián sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de ser realmente necesitado, no por su dinero o conexiones, sino por su humanidad básica. Esta niña no sabía quién era él, no sabía cuánto dinero tenía. Simplemente veía a un adulto que podría ayudar a su madre. ¿Sabes qué, Valentina? Vamos a subir al piso 18 y vamos a conocer a tu mamá. Los ojos de Valentina se iluminaron como si hubiera visto un milagro. ¿En serio? ¿De verdad va a ayudar? Vamos a ver qué podemos hacer. Sebastián respondió, y por primera vez en años, canceló mentalmente su reunión millonaria. Algo le decía que lo que estaba a punto de descubrir en el piso 18 sería más importante que cualquier contrato que pudiera firmar. Mientras subían en el ascensor, Valentina le contó más sobre su vida. Vivían en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Su mamá trabajaba 2 empleos antes de enfermarse, y ella iba a la escuela pública del barrio. Hablaba con la sabiduría de alguien que había crecido demasiado rápido, pero mantenía la inocencia de una niña que todavía creía que los adultos podrían arreglar cualquier problema. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, Valentina?, preguntó Sebastián mientras las puertas del ascensor se abrían en el piso 18. Doctora, respondió inmediatamente, para poder curar a mi mamá y a otras mamás que estén enfermas. Sebastián sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta niña, que había visto más dificultades en sus 6 años que muchos adultos en toda su vida, todavía soñaba con ayudar a otros. Cuando salieron del ascensor, Valentina lo guió por el pasillo hasta una pequeña sala de espera donde una mujer estaba sentada en una silla de plástico, claramente agotada, después de lo que parecía haber sido un día largo de entrevistas infructuosas. Isabel Morales tenía alrededor de 30 años, pero se veía mayor debido al cansancio y la enfermedad. Era delgada, demasiado delgada, y tenía ojeras profundas bajo sus ojos. Pero cuando vio a Valentina acercándose con un hombre desconocido, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó completamente su apariencia. «Valentina, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada». «Mamá, este señor me ayudó. Él quiere hablar contigo sobre trabajo». Isabel se puso de pie rápidamente, pero Sebastián notó cómo tuvo que agarrarse de la silla para mantener el equilibrio. Extendió su mano hacia él con una sonrisa nerviosa. «Señor, gracias por ayudar a mi hija. Soy Isabel Morales. Espero que Valentina no lo haya molestado». Sebastián estrechó su mano, notando que estaba fría y temblaba ligeramente. «Para nada. De hecho, me ha contado que está buscando trabajo». «Sí, señor. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Tengo experiencia en administración, pero puedo aprender cualquier cosa que necesite. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Creo que podríamos tener algo que le interese». Isabel parpadeó como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo? Sebastián no tenía idea. No había planeado esto. No había pensado en las implicaciones. Solo sabía que no podía dejar que esta mujer y su hija siguieran luchando solas. «Eso lo discutiremos mañana. ¿Puede estar en el edificio Herrera Industries a las 9 a.m.? Isabel asintió vigorosamente, y Sebastián notó lágrimas de alivio en sus ojos. Le entregó su tarjeta de presentación, y cuando Isabel leyó el nombre, se quedó paralizada. «¿Sebastián Herrera? ¿El dueño de Herrera Industries?» «El mismo», Sebastián respondió, y vio cómo Isabel se quedaba sin aliento. «Señor Herrera, yo no sé qué decir. Valentina, ¿te das cuenta de con quién estabas hablando?» Valentina miró entre su mamá y Sebastián confundida. «¿Es alguien importante?» «Muy importante, mi amor», Isabel susurró, y luego miró a Sebastián con una mezcla de gratitud y incredulidad. «Señor Herrera, no sé cómo agradecerle». «No me agradezca todavía», Sebastián respondió. «Hablamos mañana». Mientras bajaba en el ascensor, Sebastián se preguntó qué había hecho. Había construido su imperio sobre la lógica, la estrategia, la planificación meticulosa. Pero en una tarde,
Una niña de 6 años había hecho que tomara una decisión completamente emocional, y por primera vez en años se sintió vivo. Sebastián pasó toda la noche despierto, algo que no le había sucedido por razones que no fueran trabajo en más de una década. Pero esta vez no eran números o proyecciones lo que mantenía su mente ocupada, sino el rostro de una niña pequeña pidiendo ayuda para su madre enferma. A las 6 a.m., cuando normalmente habría estado revisando los mercados asiáticos, se encontró investigando en Internet sobre problemas cardíacos en mujeres jóvenes. Lo que encontró lo perturbó más de lo que esperaba. Los tratamientos eran costosos, complicados, y sin seguro médico adecuado, muchas personas simplemente no podían acceder a ellos. A las 8:30 a.m., Sebastián estaba en su oficina en el piso 50, pero en lugar de prepararse para reuniones ejecutivas, había cancelado toda su agenda. Su asistente, Carmen, una mujer eficiente de 45 años que trabajaba para él desde hace 8 años, lo miraba con curiosidad. «Señor Herrera, ¿está seguro de que quiere cancelar la reunión con los inversores de Tokio? Llevamos meses preparando esta presentación. Reagenda para la próxima semana». Sebastián respondió sin levantar la vista de su computadora. «Hoy tengo algo más importante que hacer». Carmen frunció el ceño. En 8 años, nunca había visto a Sebastián priorizar algo por encima de los negocios. ¿Puede preguntarle qué tipo de reunión es tan importante? «Una entrevista de trabajo», Sebastián respondió, y Carmen se quedó completamente confundida. «¿Una entrevista de trabajo? ¿No es eso responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos?» «Esta es especial», Sebastián dijo, finalmente levantando la vista. «Carmen, cuando llegue Isabel Morales, tráela directamente a mi oficina. Y por favor, ofrécele algo de beber. Café, té, lo que prefiera». Carmen asintió, aunque estaba claro que no entendía nada de lo que estaba pasando. «¿Qué posición está considerando para la señora Morales?» Sebastián hizo una pausa. Era una excelente pregunta para la cual no tenía respuesta. «Ya veremos», murmuró. A las 9 a.m. en punto, Carmen tocó a la puerta de su oficina. «Señor Herrera, la señora Morales está aquí». «Que pase», Sebastián respondió poniéndose de pie detrás de su escritorio. Isabel entró nerviosamente, llevando una carpeta con lo que probablemente era su currículum. Se había arreglado lo mejor que pudo, pero Sebastián podía ver que su ropa, aunque limpia y presentable, había visto mejores días. Lo que más lo impresionó fue que, a pesar de estar claramente enferma y nerviosa, mantenía una dignidad que muchos de sus ejecutivos mejor pagados no poseían. «Señor Herrera, buenos días. Gracias por recibirme. Por favor, siéntese». Sebastián indicó la silla frente a su escritorio. «¿Cómo está Valentina esta mañana?» Isabel sonrió, y toda su expresión se suavizó. «Está muy emocionada. Anoche no paraba de hablar sobre el señor amable que iba a ayudar a mamá a conseguir trabajo. ¿Sabe ella lo grave que es su situación médica?» La sonrisa de Isabel se desvaneció. «Sabe que estoy enferma, pero no sabe todo. Es muy pequeña aún. Hábleme de su condición», Sebastián dijo gentilmente. Isabel respiró profundamente. «Tengo cardiomiopatía dilatada. Básicamente mi corazón se ha debilitado y agrandado. Necesito un trasplante, pero mientras esperamos un donante compatible, necesito medicamentos muy costosos para mantener mi corazón funcionando». «¿Cuánto tiempo le han dado los doctores?» «Sin tratamiento, tal vez 6 meses. Con tratamiento podría vivir años hasta que encontremos un donante». Isabel hizo una pausa, y Sebastián pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «Pero los medicamentos cuestan $3,000 al mes, y eso sin contar las consultas y los exámenes». Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. $3,000 al mes era lo que él gastaba en almorzar en restaurantes caros. Era una cantidad insignificante para él, pero para Isabel era la diferencia entre la vida y la muerte. «¿Qué pasará con Valentina si usted...?» «No lo sé», Isabel susurró. «No tengo familia. Su padre se fue cuando supo que estaba embarazada. Valentina no tiene a nadie más que a mí». Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de él. Había construido su fortuna siendo pragmático, calculador, pensando siempre en el beneficio a largo plazo. Pero ahora estaba considerando algo que desafiaba toda su lógica empresarial. Isabel, ¿qué hacía antes de enfermarse?
Era administradora en una empresa de importaciones. Manejaba inventarios, coordinaba con proveedores, supervisaba el personal de almacén. Era buena en mi trabajo, señor Herrera. Nunca llegué tarde. Nunca falté a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Por qué la despidieron? Isabel bajó la mirada. Cuando comenzaron los síntomas, empecé a desmayarme en el trabajo. Al principio pensé que era estrés, pero luego comenzó a pasar más frecuentemente. Mi supervisor dijo que era una responsabilidad tener a alguien que podía colapsar en cualquier momento. ¿Tiene su currículum? Isabel le entregó la carpeta que había estado sosteniendo. Sebastián la revisó rápidamente y se sorprendió por lo que encontró. Isabel tenía un título en administración de empresas, varios cursos de capacitación y referencias excelentes de todos sus trabajos anteriores. Está sobrecalificada para la mayoría de los trabajos que ha estado solicitando, Sebastián observó. Cuando estás desesperada, no puedes ser exigente, Isabel respondió. Necesito cualquier trabajo que pueda hacer sin poner en riesgo mi salud. Sebastián tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Isabel y Valentina, sino también la suya propia. Isabel, quiero ofrecerle un trabajo, pero antes de que acepte, necesito que entienda algo. No es caridad. Es una posición real con responsabilidades reales. Necesito que alguien supervise la administración de mi casa, coordine con el personal de limpieza, maneje las entregas, supervise reparaciones menores. Es un trabajo que puede hacer desde casa la mayor parte del tiempo, con horarios flexibles. Isabel parpadeó. ¿En serio? ¿Qué tipo de salario estaría ofreciendo? $5,000 al mes, más seguro médico completo para usted y Valentina. Isabel se quedó completamente inmóvil. ¿Perdón? ¿Dijo $5,000? Sí. Y el seguro médico cubriría todos sus tratamientos, incluida la cirugía si necesita el trasplante. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabel. Señor Herrera, eso es demasiado generoso. ¿Por qué haría algo así por una extraña? Sebastián pensó en Valentina, en sus ojos llenos de esperanza, en la forma en que había confiado en él completamente. Porque su hija me recordó algo que había olvidado. Me recordó que algunas cosas son más importantes que los números en una cuenta bancaria. No sé qué decir. Isabel sollozó. Es como un milagro. Hay una condición, Sebastián añadió. Necesito que se enfoque en cuidar su salud. Nada de trabajar cuando se sienta mal. Nada de ocultar síntomas. Su prioridad número 1 es recuperarse. Isabel asintió vigorosamente. Sí, por supuesto. Señor Herrera, no sé cómo agradecerle. Cuídese y cuide a Valentina. Eso será agradecimiento suficiente. Sebastián pasó la siguiente hora explicándole los detalles del trabajo, presentándole a Carmen quien la ayudaría con los trámites del seguro médico, y arreglando para que empezara el lunes siguiente. Cuando Isabel estaba a punto de irse, se volteó hacia Sebastián con una expresión que él no pudo interpretar completamente. Señor Herrera, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Tiene usted hijos? Sebastián sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. No, nunca me casé. Nunca tuve tiempo para una familia. Pues debería saber que habría sido un padre maravilloso. Isabel dijo suavemente. Lo que está haciendo por Valentina y por mí, no todos los hombres tienen esa bondad en el corazón. Después de que Isabel se fue, Sebastián se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad. Carmen entró con una taza de café. Señor Herrera, ¿puedo preguntarle qué acaba de pasar? Sebastián tomó el café y sonrió, algo que Carmen no había visto en años. Acabo de hacer la mejor inversión de mi vida, Carmen, y ni siquiera tiene que ver con dinero. Esa noche, Sebastián se fue a casa temprano por primera vez en años, pero en lugar de dirigirse a su mansión vacía, se detuvo en una juguetería. Había algo que necesitaba hacer. Mientras caminaba por los pasillos llenos de juguetes, se dio cuenta de que no tenía idea de qué les gustaba a las niñas de 6 años. Pero cuando vio una casa de muñecas grande con muebles diminutos, algo en su interior le dijo que era perfecta. Al día siguiente, cuando el regalo fue entregado a la dirección de Isabel, vino acompañado de una nota. Para Valentina, gracias por recordarme que los mejores milagros vienen en paquetes pequeños. Pero Sebastián no sabía que el verdadero milagro apenas estaba comenzando. 3 semanas después de haber contratado a Isabel,
Sebastián se encontró haciendo algo que nunca había hecho en sus 42 años de vida. Saliendo temprano del trabajo para cenar con alguien que no fuera un cliente o socio de negocios. Isabel había resultado ser exactamente lo que había prometido. Eficiente, responsable y completamente dedicada a su trabajo. Había reorganizado toda la administración de la casa con una precisión que impresionó incluso a Sebastián, quien era conocido por sus estándares imposiblemente altos. Los proveedores llegaban a tiempo, las reparaciones se completaban sin demoras, y por primera vez en años, Sebastián no tenía que preocuparse por los detalles domésticos que siempre habían sido una molestia. Pero más que eso, Isabel había traído algo a la vida de Sebastián que no sabía que necesitaba, una sensación de propósito que iba más allá del éxito financiero. Su casa, una mansión moderna de 5 habitaciones que siempre había sentido demasiado grande y vacía, ahora tenía vida. Había risas en los pasillos, el aroma de comida casera en la cocina y una calidez que ninguna cantidad de dinero había podido comprar. «Tío Sebastián». La vocecita de Valentina resonó por toda la casa cuando él entró por la puerta principal. En las 3 semanas que habían trabajado juntos, la niña había comenzado a llamarlo así naturalmente, y él había descubierto que no había sonido en el mundo que le gustara más. Valentina apareció corriendo por el pasillo, con su vestido escolar un poco arrugado después de un día de juegos, y su mochila arrastrándose detrás de ella. Se lanzó a sus brazos con la confianza total de un niño, que sabía que sería recibido con amor. «Mamá está haciendo tu comida favorita», anunció, abrazándolo fuertemente alrededor del cuello. «¿Y cuál es mi comida favorita?», Sebastián preguntó, cargándola mientras caminaba hacia la cocina. «Pollo con arroz. Mamá dice que es lo que más te gusta porque nunca dejas nada en el plato». Sebastián miró hacia Isabel, quien estaba en la estufa con una sonrisa divertida. Llevaba un delantal sobre su ropa de trabajo, y a pesar de que todavía se veía frágil debido a su condición, había ganado algo de peso y color en las mejillas desde que había comenzado el tratamiento médico. «¿Cómo sabes que es mi comida favorita?», Sebastián preguntó, poniendo a Valentina en el suelo. «Porque es lo único que no dejas en el plato cuando Carmen pide comida para ti». Isabel respondió sin voltearse, removiendo algo que olía increíblemente bien. «Los ejecutivos siempre dejan algo. Tú solo terminas completamente el pollo con arroz». Sebastián se rió, sorprendido por la observación. Era cierto, aunque no se había dado cuenta de que alguien había estado prestando atención a sus hábitos alimenticios. «Eres muy observadora. Tengo que serlo. Es mi trabajo asegurarme de que estés bien cuidado». Isabel respondió, y había algo en su tono que sugería que para ella, este trabajo era mucho más que una simple transacción comercial. «¿Puedo ayudar con la cena?», Sebastián preguntó, aflojándose la corbata. Isabel se volteó con sorpresa genuina. «¿Tú quieres cocinar?». «Nunca he cocinado en mi vida», Sebastián admitió. «Pero siempre he querido aprender». «Yo te enseño», Valentina exclamó, saltando de emoción. «Yo sé hacer muchas cosas. Sé hacer huevos revueltos y sándwiches de mantequilla de maní y hasta panqueques». Durante la siguiente hora, Sebastián se encontró en una situación completamente nueva, siendo enseñado por una niña de 6 años cómo hacer huevos revueltos mientras Isabel preparaba el resto de la cena. Valentina se había subido a una silla para alcanzar el mostrador, dirigiéndolo con la seriedad de un chef profesional. «No, tío Sebastián», Valentina lo corregía pacientemente. «Tienes que mover la cuchara así, en círculos, o se van a quemar». Sebastián siguió sus instrucciones religiosamente, pero aún así logró quemar los primeros huevos. Puso demasiada sal en los segundos, y los terceros salieron demasiado líquidos. Pero cuando finalmente logró hacer un lote que era comestible, Valentina aplaudió como si hubiera logrado el mayor triunfo del mundo. «Están perfectos, tío Sebastián. Eres el mejor cocinero». «No sé si soy el mejor». Sebastián se rió, limpiándose las manos en el delantal que Isabel le había puesto. «Pero definitivamente, soy el estudiante más entusiasta que has tenido». Isabel los observaba desde la estufa, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Valentina es una maestra muy exigente. A mí me tomó semanas aprender a hacer huevos como a ella le gustan». «¿Mamá también tuvo que aprender a cocinar?», Sebastián preguntó curioso. «Sí», Valentina respondió. «Mamá dice que cuando era joven, lo único que sabía hacer era quemar agua». «¡Valentina!»,
Isabel protestó, riéndose. «No le cuentes todos mis secretos. ¿Qué más no sabe hacer, mamá?», Sebastián preguntó conspiradoramente. «No sabe manejar bicicleta», Valentina anunció triunfalmente. «Eso tampoco lo sabía», Isabel exclamó, pero estaba riendo tanto que no pudo sonar verdaderamente molesta. Mientras cenaban juntos en la mesa de la cocina, Sebastián se dio cuenta de que esta era la primera vez en años que había tenido una conversación durante la cena que no involucrara negocios, dinero o estrategias corporativas. En su lugar, escuchaba sobre el día de Valentina en la escuela, sobre su mejor amiga Sofía que había perdido un diente, sobre la maestra que había traído su perro a la clase. «Valentina me contó algo interesante hoy», Isabel dijo, sirviendo más arroz en el plato de Sebastián. «¿Qué te contó?». «Que le dijiste a su maestra que ibas a su obra de teatro la próxima semana». Sebastián casi se atraganta con el pollo. «¿Eso hice?». «Sí», Valentina exclamó, con los ojos brillando de emoción. «Le dijiste a la señorita María que ibas a venir a ver mi obra. Voy a hacer un árbol». Sebastián miró a Isabel, quien tenía una expresión divertida pero comprensiva. «¿Cuándo es la obra?». «Jueves a las 2 p.m., Isabel respondió. «Pero no te preocupes, no tienes que ir. Sé que tienes trabajo importante». «¿Estás bromeando?», Sebastián dijo mirando a Valentina con total seriedad. «¿Cómo me voy a perder ver al árbol más hermoso del mundo?». Los ojos de Valentina se iluminaron como si hubiera visto fuegos artificiales. «¿En serio vas a ir?». «No me lo perdería por nada en el mundo». Esa noche, después de que Isabel había llevado a Valentina a su pequeño apartamento, Sebastián se quedó en su cocina, limpiando los platos y pensando en lo diferente que se sentía su vida. Por primera vez en años, tenía algo que esperar que no tenía nada que ver con trabajo, dinero o éxito profesional. Al día siguiente, canceló 3 reuniones para asegurarse de que pudiera ir a la obra de teatro de Valentina. Carmen lo miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. «Señor Herrera, la reunión con los inversores alemanes ha estado programada durante 2 meses. Reagéndala», Sebastián respondió mientras revisaba su correo electrónico. Algo más importante surgió. ¿Más importante que una inversión de $50 millones? Mucho más importante. Carmen se quedó en silencio por un momento, estudiando a su jefe. En 8 años, trabajando para él, nunca lo había visto priorizar algo personal por encima de los negocios. ¿Puedo preguntarle qué es tan importante? Una niña de 6 años va a actuar como un árbol en una obra de teatro, y le prometí que estaría ahí para verla. Carmen parpadeó. «¿Disculpe?». «Has oído bien». Sebastián sonrió. «Y antes de que preguntes, sí, he perdido completamente la cabeza. Y no me importa». El jueves llegó, y Sebastián se encontró sentado en una silla diminuta de plástico en el aula de primer grado de la escuela primaria local, rodeado de padres y familiares. Era el único hombre en traje de $3,000, y definitivamente el único millonario en la habitación, pero no podría haber estado más feliz. «¿Es usted el papá de Valentina?», preguntó una mujer sentada a su lado. «Soy su tío», Sebastián respondió, y se sorprendió por lo natural que sonaba esa palabra saliendo de sus labios. «Ella no para de hablar de usted», la mujer continuó. «Dice que usted es el mejor tío del mundo». Sebastián sintió una calidez extendiéndose por su pecho. «Ella es la mejor sobrina del mundo». Cuando las cortinas se abrieron y vio a Valentina parada en el escenario con un disfraz de árbol hecho en casa, sosteniendo sus brazos como ramas y con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, Sebastián sintió algo que no había experimentado nunca: orgullo paternal puro. «¡Ese es mi tío Sebastián!», Valentina gritó desde el escenario, rompiendo completamente su personaje de árbol para saludar hacia él con una de sus ramas. Sebastián saludó de vuelta, sin importarle que todos los demás padres se voltearan para mirarlo. En ese momento, no era el CEO de una corporación multimillonaria. Era simplemente el tío orgulloso de una niña extraordinaria. La obra era una historia sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Valentina, como el árbol sabio, tenía que dar consejos a los otros niños sobre cómo proteger el medio ambiente. Cuando llegó su momento de hablar, se aclaró la garganta con toda la seriedad de una actriz profesional. «Yo soy el árbol sabio», declaró con voz fuerte y clara. «He vivido muchos años y he visto muchas cosas. Sé que debemos cuidar la naturaleza porque es nuestro hogar». Sebastián se encontró grabando con su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Quería capturar cada momento,
cada expresión, cada palabra. Después de la obra, Valentina corrió hacia él, todavía con su disfraz de árbol. «Tío Sebastián, viniste. Fui un buen árbol. Fuiste el mejor árbol que he visto en mi vida», Sebastián dijo, levantándola en brazos. «Estoy tan orgulloso de ti. ¿Podemos celebrar? ¿Podemos ir por helado?» Sebastián miró a Isabel, quien había estado observando desde el fondo del salón, con lágrimas de alegría en los ojos. Ella asintió con una sonrisa. «Por supuesto. Vamos a celebrar». En la heladería, mientras Valentina devoraba un helado de chocolate triple con chispas de colores, le contó a Sebastián sobre todo lo que había practicado para la obra, sobre sus amigos en la escuela, sobre la tarea que tenía que hacer esa noche. «Tío Sebastián», Valentina dijo entre cucharadas de helado, «¿tú tienes familia?» «Bueno, tengo ustedes dos», Sebastián respondió. «¿Pero tú tienes una mamá y un papá?» Sebastián sintió una punzada de tristeza. «Mis padres murieron cuando yo era joven. No tengo hermanos ni hermanas». «¿Entonces estabas solo?», Valentina preguntó con la inocencia directa de un niño. «Sí, he estado solo por mucho tiempo». Valentina puso su pequeña mano sobre la de él. «Bueno, ya no estás solo. Ahora tienes a mí y a mamá». Sebastián sintió lágrimas picándole los ojos. «Tienes razón. Ahora tengo la mejor familia del mundo. ¿Sabes qué, tío Sebastián?». Valentina continuó. «Mamá dice que a veces la familia no es solo la gente que nace contigo, sino la gente que elige quedarse contigo». Las palabras de la niña golpearon a Sebastián como un rayo. Durante toda su vida, había pensado que la familia era algo que se tenía o no se tenía. Nunca había considerado que podría ser algo que se construye, algo que se elige. «Tu mamá es muy sabia», Sebastián murmuró. «Sí, mamá sabe muchas cosas, pero dice que tú también sabes muchas cosas importantes». ¿Cómo qué? Como ser amable con la gente que necesita ayuda, como hacer huevos revueltos, como ser el mejor tío del mundo. Esa noche, después de llevar a Isabel y Valentina a casa, Sebastián se quedó despierto pensando en las palabras de la niña. Por primera vez en su vida, no se sintió solo. Tenía una familia elegida, una familia que se había formado no por sangre, sino por amor, necesidad mutua, y la simple decisión de cuidarse unos a otros. Al día siguiente, llamó a su abogado. «Necesito que redactes algunos documentos», le dijo. «Quiero establecer un fideicomiso para educación. Y quiero asegurarme de que Isabel Morales y su hija Valentina estén protegidas financieramente, pase lo que pase». «¿Qué tipo de protección está considerando?», preguntó el abogado. «La completa», Sebastián respondió. «Quiero que sepan que siempre van a estar seguras», porque había aprendido algo que todo su dinero y éxito no habían podido enseñarle, que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en las personas que eligen amarte y quedarse contigo, pase lo que pase. Y por primera vez en su vida, Sebastián se sintió verdaderamente rico. 2 meses después de la obra de teatro, Sebastián había establecido una rutina que jamás pensó que sería posible en su vida. Cada mañana, antes de irse al trabajo, desayunaba con Isabel y Valentina. Cada tarde, llegaba a casa con la expectativa de escuchar sobre el día de ellas. Y cada noche, después de que Isabel llevara a Valentina a su apartamento, se quedaba en su cocina, preguntándose cómo había vivido tanto tiempo sin esa calidez familiar. Los tratamientos médicos de Isabel habían mostrado resultados prometedores. Dr. Ramírez, el cardiólogo que Sebastián había contratado, había ajustado sus medicamentos y desarrollado un plan de tratamiento que había estabilizado su condición significativamente. Aunque todavía necesitaría un trasplante eventualmente, ya no era una cuestión de meses, sino de años. «Los números están mejorando», le había dicho el doctor a Sebastián en privado. El acceso a medicamentos de calidad y la reducción del estrés han hecho una diferencia notable. Está respondiendo mejor de lo que esperábamos. Pero era un martes por la tarde cuando todo cambió. Sebastián había llegado a casa temprano, esperando encontrar a Valentina haciendo la tarea como siempre. En lugar de eso, encontró la casa silenciosa. Llamó a Isabel, pero no hubo respuesta. Caminó hacia la cocina y encontró una nota sobre la mesa. «Sebastián, tuve que llevar a Valentina al hospital. Tuvo un accidente en la escuela. Estamos en el Hospital General. Isabel». El corazón de Sebastián se detuvo. Sin pensarlo 2 veces,
Tomó las llaves de su auto y manejó hacia el hospital más rápido de lo que había manejado en su vida. Durante todo el trayecto, su mente corrió con posibilidades terribles. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué no había recibido una llamada? Cuando llegó al hospital, corrió hacia la recepción. Estoy buscando a Valentina Morales. Es una niña de 6 años que fue traída esta tarde. ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista. Soy su tío. Sebastián respondió automáticamente, y se sorprendió por lo natural que sonaba. Sala de emergencias. Sección pediátrica. Tome el ascensor hasta el 2º piso. Sebastián corrió por los pasillos del hospital, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando finalmente encontró la sección pediátrica, vio a Isabel sentada en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. ¡Isabel! Sebastián corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Valentina? Isabel levantó la cabeza, y Sebastián vio que había estado llorando. Sebastián, gracias por venir. Valentina está bien, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Se cayó en el recreo. Se rompió el brazo y se golpeó la cabeza. Los doctores dicen que no es nada grave, pero necesita quedarse en observación esta noche. Sebastián sintió como si pudiera respirar nuevamente. ¿Puedo verla? Está dormida ahora. Los doctores le dieron algo para el dolor. ¿Cómo pasó? Isabel suspiró profundamente. Estaba jugando en los columpios con otros niños. Aparentemente algunos niños mayores estaban molestándola, diciéndole cosas sobre no tener papá. Ella se enojó y trató de bajarse del columpio mientras todavía estaba moviéndose. La sangre de Sebastián hirvió. ¿Qué niños? ¿Qué exactamente le dijeron? Sebastián, no importa. Son solo niños siendo crueles. Sí importa. Sebastián dijo firmemente. Nadie tiene derecho a lastimar a Valentina. En ese momento, una enfermera se acercó. Señora Morales, su hija está despierta y está preguntando por usted. Isabel se levantó rápidamente, pero Sebastián notó que se tambaleó ligeramente. ¿Estás bien? Estoy bien, solo cansada. Ha sido un día muy largo. Entraron juntos a la habitación donde Valentina estaba acostada en una cama de hospital que parecía demasiado grande para ella. Tenía un yeso en el brazo derecho y una bandita en la frente, pero sonrió cuando los vio entrar. «Tío Sebastián, ¿viniste?» «Por supuesto que vine», Sebastián dijo acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes, princesa?» «Me duele un poquito, pero la doctora dice que voy a estar bien. Y mira», levantó su brazo enyesado. «Puedo hacer que la gente escriba cosas aquí. ¿Puedo ser el primero en escribir algo?», Sebastián preguntó. «Sí». Una enfermera le trajo un marcador, y Sebastián escribió cuidadosamente. «Para la niña más valiente del mundo. Te amo, tío Sebastián». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas de alegría. «Eso es lo más bonito que alguien me ha escrito». «Valentina», Sebastián dijo suavemente. «¿Quieres contarme qué pasó en el recreo?». La sonrisa de Valentina se desvaneció. Unos niños grandes estaban siendo malos. «¿Qué te dijeron?». Valentina miró a su madre, quien asintió con ánimo. «Dijeron que yo no tenía papá, que por eso mamá y yo éramos pobres antes. Dijeron que nadie me quería». Sebastián sintió una ira tan profunda que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su voz calmada. «¿Y qué piensas tú de eso?». «Pienso que están equivocados», Valentina dijo con una firmeza que sorprendió a ambos adultos. «Tal vez no tengo el papá que me hizo, pero tengo el mejor tío del mundo. Y mamá dice que el amor es lo que hace una familia, no los papeles». «Valentina tiene razón», Sebastián dijo, tomando su mano pequeña. «Y quiero que sepas algo muy importante. Tú tienes a alguien que te quiere más que a nada en el mundo. De hecho, tienes a 2 personas que te quieren así». «¿2? Tu mamá y yo. Somos tu familia, y siempre vamos a estar aquí para ti». Esa noche, Sebastián insistió en quedarse en el hospital. Isabel protestó, diciéndole que tenía trabajo al día siguiente, pero él fue inflexible. «Isabel, no voy a ningún lado. Valentina nos necesita a los 2 aquí. Sebastián, no puedo pedirte que hagas eso. Ya has hecho demasiado por nosotras. No me estás pidiendo nada. Esto es lo que hace la familia». Mientras Valentina dormía, Sebastián e Isabel se sentaron en las sillas junto a su cama. Era la primera vez que habían estado solos juntos por un período extendido, y Sebastián se dio cuenta
de que había muchas cosas que quería saber sobre la mujer que había traído tanta luz a su vida. Isabel, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte sobre el papá de Valentina? Isabel se tensó ligeramente. ¿Qué quieres saber? Lo que quieras contarme. Solo quiero entender mejor. Isabel suspiró, mirando a su hija dormida. Su nombre era Mario. Lo conocí en la universidad. Era carismático, divertido. Me hacía sentir especial. Pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Literalmente. Cambió su número de teléfono. Se mudó. Nunca más supe de él. ¿Valentina pregunta por él? Solía hacerlo cuando era más pequeña. Pero hace meses que no menciona querer un papá. Creo que tú has llenado ese vacío. Sebastián sintió una presión en el pecho. ¿Alguna vez has pensado en casarte? En darle a Valentina una figura paterna permanente? Isabel lo miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Sebastián mintió, aunque sabía que no era cierto. En las últimas semanas, había comenzado a sentir algo por Isabel que iba más allá de la preocupación de un empleador o incluso de un amigo. Era algo que no había sentido nunca. Un amor profundo, protector, que lo hacía querer cuidar de ella y de Valentina por el resto de su vida. Sebastián, Isabel dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste? No me digas que nunca encontraste a alguien, un hombre como tú, un hombre como yo, exitoso, atractivo, bondadoso. Debe haber habido muchas mujeres interesadas. Sebastián pensó en su respuesta. Hubo algunas, pero siempre sentí que estaban interesadas en Sebastián Herrera el millonario, no en Sebastián la persona. Nunca encontré a alguien que me amara por quien soy realmente. ¿Y quién eres realmente? Hasta hace 2 meses pensé que era solo un hombre de negocios, pero ustedes me han enseñado que soy mucho más que eso. Soy alguien que puede ser tío, que puede aprender a cocinar, que puede sentarse en una silla diminuta en una obra de teatro escolar y sentir que es el lugar más importante del mundo. Isabel sonrió. Eso suena como un hombre que valdría la pena conocer. Isabel, Sebastián dijo, sintiendo que era el momento de ser honesto. Necesito decirte algo. ¿Qué? Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Y no es solo por Valentina, aunque ella es extraordinaria. Es también por ti, por la forma en que cuidas a tu hija, por la forma en que manejas todo con tanta gracia, a pesar de todo lo que has pasado, por la forma en que me has hecho sentir como parte de una familia. Isabel se quedó en silencio por un momento. Sebastián, no tienes que decir nada. Sebastián continuó rápidamente. Solo necesitaba que supieras que te admiro mucho, que me he enamorado de ti. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Isabel lo miró con una expresión que Sebastián no pudo leer. ¿Te has enamorado de mí?, preguntó suavemente. Sí, Sebastián admitió. Sé que es complicado. Sé que soy tu empleador. Sé que tu prioridad es Valentina. Sé que tal vez no sientes lo mismo, pero no podía guardármelo más. Isabel extendió su mano y tomó la de él. Sebastián, yo también me he enamorado de ti. El corazón de Sebastián se detuvo. ¿En serio? ¿Cómo no podría? Me salvaste la vida. Le diste a mi hija un tío que la adora. Me diste esperanza cuando había perdido toda fe. Pero más que eso, me diste algo que pensé que nunca tendría. Un compañero que me ve como soy, no como lo que necesito ser. ¿Qué significa esto para nosotros?, Sebastián preguntó. Significa que tal vez, solo tal vez, podríamos ser algo más que empleador y empleada. Podríamos ser una familia real. En ese momento, Valentina se movió en la cama, murmurando algo en su sueño. Ambos adultos se voltearon hacia ella, y Sebastián pudo escuchar claramente lo que decía. Tío Sebastián, mamá, familia. Sebastián miró a Isabel, quien tenía lágrimas en los ojos. Creo que Valentina ya nos considera una familia, susurró. ¿Y tú qué piensas?, Isabel preguntó. Pienso que no hay nada en el mundo que quiera más que ser parte de la familia de ustedes dos, oficialmente. ¿Qué quieres decir con oficialmente? Sebastián tomó las manos de Isabel entre las suyas. Quiero decir que quiero casarme contigo. Quiero adoptar a Valentina. Quiero que seamos una familia real, legal, para siempre. Isabel se quedó sin aliento. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Sí, Sebastián dijo sin dudar.
Te estoy pidiendo que me dejes amarte a ti y a Valentina por el resto de mi vida. Sí, Isabel susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, por supuesto que sí. Y en esa habitación de hospital, con Valentina durmiendo pacíficamente entre ellos, Sebastián e Isabel se besaron por primera vez, sellando una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, cuando Valentina despertó y vio a ambos adultos sonriendo radiantes, preguntó con la curiosidad típica de una niña de 6 años, ¿por qué se ven tan felices? Porque, Sebastián dijo, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Qué? ¿Te gustaría que tu tío Sebastián se convirtiera en tu papá de verdad? Los ojos de Valentina se abrieron enormes. ¿En serio? ¿Vas a casarte con mamá? Si tú das tu aprobación. Sebastián sonrió. Valentina gritó de alegría, tan fuerte que las enfermeras corrieron para ver qué pasaba. ¡Sí! ¡Sí! Voy a tener el mejor papá del mundo. Y así fue como un accidente en el recreo se convirtió en el catalizador que transformó una relación laboral en una familia real, construida sobre amor, respeto mutuo, y la promesa de que nunca más estarían solos. 6 meses después de la propuesta en el hospital, Sebastián se encontró parado frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata con manos que temblaban ligeramente. No era nerviosismo por el compromiso que estaba a punto de asumir, sino emoción pura por lo que este día significaba. Después de 42 años de soledad, finalmente tendría una familia propia. «¡Papá Sebastián!». La voz de Valentina resonó por toda la casa mientras corría hacia su habitación. En los últimos meses, había comenzado a llamarlo así naturalmente. Y cada vez que lo hacía, el corazón de Sebastián se llenaba de una alegría que no sabía que era posible sentir. «Princesa». Sebastián se volteó cuando Valentina entró corriendo, llevando su vestido de dama de honor color lavanda. «Te ves hermosa. Tú también te ves muy guapo», Valentina dijo, abrazándolo alrededor de la cintura. «¿Estás nervioso?» «Un poquito», Sebastián admitió, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Y tú?» «No, estoy súper emocionada. Hoy oficialmente vas a ser mi papá de verdad». Sebastián sintió lágrimas picándole los ojos. Durante los últimos meses, había estado trabajando con sus abogados para iniciar el proceso de adopción de Valentina. Hoy, después de la boda, sería oficialmente su padre legal. «Valentina, ¿puedo preguntarte algo importante?» «Sí». «¿Estás segura de que quieres que sea tu papá? Es una decisión muy grande». Valentina lo miró con esos ojos grandes y serios que había heredado de su madre. «Papá Sebastián, tú ya eres mi papá. Hoy solo vamos a hacer que sea oficial». «¿Cómo sabes que ya soy tu papá?» «Porque cuidas de mí como un papá. Me ayudas con la tarea, vienes a mis obras de teatro, me lees cuentos antes de dormir y cuando estoy triste, me haces sentir mejor. Eso es lo que hacen los papás». Sebastián la abrazó fuertemente. «Y tú eres la mejor hija que un papá podría pedir». «¿Papá Sebastián?» «¿Sí? ¿Después de hoy vamos a vivir todos juntos en la casa grande?» «Sí, princesa. Vamos a ser una familia real viviendo bajo el mismo techo». «Perfecto, porque ya escogí cuál va a ser mi cuarto». Sebastián se rió. «¿Ya escogiste?» «Sí, el que tiene la ventana grande que ve al jardín, para que pueda ver las flores que mamá va a plantar». «Me parece perfecto». Carmen apareció en la puerta. «Señor Herrera, perdón que interrumpa, pero ya es hora de irnos». «¿Está lista Isabel?», Sebastián preguntó. «Está en el auto con las otras damas de honor. Se ve absolutamente radiante». Sebastián había insistido en que Isabel tuviera la boda de sus sueños, sin importar el costo. Habían alquilado el salón de eventos más elegante de la ciudad. Habían contratado a los mejores floristas y habían invitado a todos los amigos y colegas importantes. Pero lo que más le importaba a Sebastián era que Isabel se sintiera como una princesa en su día especial. «¿Listos para ir a casarnos?», Sebastián le preguntó a Valentina. «Súper listos». El viaje hasta el lugar de la boda fue silencioso. Sebastián miraba por la ventana, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado completamente. Hace un año, si alguien le hubiera dicho que estaría a punto de casarse con una madre soltera y adoptar a una niña de 6 años, habría pensado que esa persona estaba loca. Pero ahora, no podía imaginar su vida de otra manera. Cuando llegaron al salón, Sebastián se sorprendió por la cantidad de gente que había venido. Había invitado a colegas del trabajo, socios de negocios
y conocidos de la industria. Pero lo que más le conmovió fueron las personas que Isabel había invitado. Maestras de la escuela de Valentina, vecinos de su antiguo barrio, madres solteras que había conocido en los grupos de apoyo. La diferencia entre los dos mundos era evidente, pero de alguna manera todos estaban ahí para celebrar su unión. Señor Herrera, el coordinador de la boda, se acercó. ¿Está listo para tomar su lugar? Más listo de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. Sebastián caminó hacia el altar, con Valentina a su lado como su dama de honor especial. Habían decidido que ella caminaría con él, simbolizando que los tres estaban uniéndose como familia. Cuando la música comenzó y las puertas se abrieron para revelar a Isabel, Sebastián sintió que su corazón se detenía. Llevaba un vestido de novia blanco simple, pero elegante, que realzaba su belleza natural. Su cabello estaba peinado en un moño suave, y llevaba el collar de perlas que Sebastián le había regalado como regalo de compromiso. Pero lo que más lo impresionó fue la sonrisa radiante en su rostro. Isabel caminó hacia él acompañada por Carmen, quien había ofrecido darle el brazo cuando se enteró de que Isabel no tenía familia cercana. Cuando finalmente llegó al altar, Sebastián tomó sus manos y notó que estaban temblando ligeramente. «Estás hermosa», susurró. «Tú también», Isabel respondió, y ambos se rieron nerviosamente. El oficiante, un juez que era amigo de Sebastián, comenzó la ceremonia. «Queridos amigos y familiares, estamos aquí hoy para presenciar la unión de Sebastián e Isabel, y para celebrar no solo su amor el uno por el otro, sino también su compromiso de formar una familia junto con Valentina». Sebastián miró hacia Valentina, quien estaba parada a su lado con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Llevaba una pequeña canasta con pétalos de rosa, y había insistido en que su trabajo era hacer que todo fuera súper bonito. «Sebastián», el juez continuó, «¿tienes votos que quisieras compartir?» Sebastián sacó un papel de su bolsillo, pero luego lo guardó de nuevo. Las palabras que había preparado ya no parecían suficientes. «Isabel», comenzó, mirándola directamente a los ojos. «Hace 8 meses, pensé que tenía todo lo que necesitaba en la vida. Tenía éxito, dinero, respeto, pero no tenía amor, no tenía familia, no tenía un propósito real». Su voz se quebró ligeramente. «Entonces una niña pequeña se acercó a mí en un elevador y me pidió que ayudara a su mamá. No sabía que esa niña me estaba ofreciendo el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de ser parte de una familia». Isabel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Isabel, no solo te amo a ti, amo la mujer fuerte que eres, la madre dedicada que has sido, la compañera leal que te has convertido. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Valentina necesita». Sebastián se volteó hacia Valentina. «Y Valentina, mi princesa, prometo ser el papá que siempre has deseado. Prometo estar ahí para cada obra de teatro, cada problema de matemáticas, cada corazón roto, cada sueño cumplido. Prometo amarte como si fueras mi propia sangre, porque en mi corazón ya lo eres». Valentina corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. «Te amo, papá Sebastián». No había un ojo seco en todo el salón. «Isabel», el juez dijo suavemente, «tus votos». Isabel se secó las lágrimas y tomó las manos de Sebastián. «Sebastián, durante años pensé que Valentina y yo estábamos destinadas a estar solas. Pensé que había perdido mi oportunidad de tener una familia completa cuando su padre nos abandonó. Pensé que mi enfermedad había arruinado cualquier posibilidad de encontrar amor verdadero». Hizo una pausa mirando a Valentina. «Pero mi hija me enseñó que la familia no se trata de perfección. Se trata de amor, apoyo y la decisión de quedarse juntos sin importar qué». Se volteó hacia Sebastián. «Tú me diste esperanza cuando había perdido toda fe. Me diste salud cuando estaba enferma. Me diste amor cuando me sentía invisible. Pero más importante, le diste a mi hija el padre que siempre soñé que tendría. Prometo amarte con todo mi corazón. Prometo apoyarte en tus sueños y metas. Prometo ser tu compañera en esta vida y en cualquier otra que pueda venir. Y prometo que juntos criaremos a Valentina con todo el amor que tenemos». «¿Valentina?», el juez preguntó. «¿Tienes algo que quisieras decir?». Valentina asintió seriamente.
Sí, tengo algo muy importante que decir. Se aclaró la garganta como había aprendido a hacer en sus obras de teatro. Papá Sebastián, tú llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitábamos. Cuidaste de mamá cuando estaba enferma. Me cuidaste cuando estaba triste. Y nos diste una familia cuando pensábamos que siempre íbamos a estar solas. Su voz se hizo más fuerte. Prometo ser la mejor hija que pueda ser. Prometo ayudar con los quehaceres. Prometo hacer mi tarea sin quejarme. Y prometo amarte para siempre. Luego miró a su madre. Y mamá, prometo seguir siendo tu ayudante especial y tu mejor amiga. Ahora, el juez continuó, intercambien anillos. Sebastián tomó el anillo de Isabel, una banda de oro blanco con diamantes pequeños que había elegido porque era elegante pero no ostentoso. Con este anillo, te prometo mi amor eterno. Isabel tomó el anillo de Sebastián, una banda simple de oro que había elegido porque era clásica y atemporal. Con este anillo, te prometo mi corazón para siempre. Pero tenemos una sorpresa más, Sebastián dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Valentina, esto es para ti. Abrió la caja para revelar un anillo pequeño con una piedra de nacimiento color lavanda. Este es tu anillo de familia. Significa que oficialmente eres mi hija. Valentina gritó de alegría. Es el anillo más hermoso del mundo, por el poder que me ha sido conferido, el juez declaró. Ahora los pronuncio marido y mujer, y oficialmente los declaro una familia. Sebastián, puedes besar a tu esposa. Sebastián besó a Isabel suavemente, y luego ambos se agacharon para abrazar a Valentina. Los tres se abrazaron mientras todos los invitados aplaudían y vitoreaban. «Somos una familia», Valentina gritó. «Una familia de verdad». La recepción fue mágica. Sebastián había contratado a una banda que tocó todas las canciones favoritas de Isabel, y habían montado un área especial para niños, donde Valentina y los otros niños invitados podían jugar. Pero el momento más especial llegó cuando fue hora del primer baile. Sebastián e Isabel bailaron una canción lenta mientras Valentina los observaba desde la mesa principal con una sonrisa enorme. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Isabel susurró mientras bailaban. ¿Qué? Que empezó con una niña pequeña pidiendo ayuda a un extraño. Y ahora mira dónde estamos. No éramos extraños. Sebastián corrió. Éramos una familia que simplemente no se había encontrado todavía. Después del primer baile, Sebastián invitó a Valentina a bailar con él. ¿Quieres bailar con papá? Sí. Valentina corrió hacia él, y él la levantó para que pudiera poner sus pies sobre los suyos. Mientras bailaban, Valentina murmuró. Papá Sebastián, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, princesa. ¿Vamos a tener más bebés? ¿Voy a tener hermanitos? Sebastián se rió. ¿Te gustaría tener hermanos? Sí, pero solo si son tan buenos como tú y mamá. Bueno, eso es algo que tu mamá y yo vamos a decidir juntos. Pero si tenemos más bebés, tú serías la mejor hermana mayor del mundo. Lo sé. Les voy a enseñar a hacer huevos revueltos y a actuar como árboles. La noche continuó con discursos emotivos de Carmen, que habló sobre cómo había visto a Sebastián transformarse de un hombre solitario en un padre devoto. El doctor Ramírez habló sobre cómo había visto a Isabel recuperarse, no solo físicamente, sino emocionalmente, al encontrar amor y estabilidad. Y la maestra de Valentina habló sobre cómo había visto a una niña florecer al tener finalmente una familia completa. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Valentina insistió en ayudar. «Es nuestro pastel de familia», declaró. «Tenemos que cortarlo juntos». Así que los tres cortaron el pastel juntos con Valentina en el medio y sus nuevos padres a cada lado. «Hagamos un deseo», Valentina dijo. «Todos juntos». «¿Qué deseas, princesa?», Sebastián preguntó. «Deseo que seamos felices para siempre y que nunca más tengamos que estar solos». «Ese es el mejor deseo que he escuchado en mi vida», Isabel dijo, besando la cabeza de su hija. «¿Y tú qué deseas, mamá?» «Deseo que mi familia siempre esté saludable y feliz, y que nunca olvidemos lo afortunados que somos de habernos encontrado». «¿Y tú, papá Sebastián?» Sebastián miró a su nueva esposa e hija, y sintió su corazón tan lleno de amor que pensó que podría explotar. «Deseo que este sea solo el comienzo de una vida llena de aventuras, risas y amor incondicional». «Perfecto», Valentina aplaudió. «Ahora soplemos las velas». Los tres soplaron las velas juntos, y cuando el humo se elevó hacia el techo,
Sebastián sintió como si todos sus sueños se estuvieran haciendo realidad al mismo tiempo. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y habían llevado a una Valentina agotada pero feliz a su nueva habitación en la casa grande, Sebastián e Isabel se quedaron solos en su habitación. «¿Cómo te sientes, señora Herrera?», Sebastián preguntó abrazándola. «Me siento como si fuera la mujer más afortunada del mundo», Isabel respondió. «¿Y tú, cómo te sientes?» «Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo, como si todo lo que pasé antes fuera necesario para llegar hasta aquí, hasta ustedes». «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», Isabel preguntó. «¿Qué?». «Que no se siente como el final de algo, se siente como el comienzo de todo». Sebastián la besó suavemente. «Tienes razón. Esto es solo el comienzo». Y mientras se quedaban dormidos en su primera noche como familia oficial, Sebastián pensó en el camino extraordinario que los había llevado hasta ahí. Una niña pidiendo ayuda, una madre luchando por supervivir, y un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en amor. Mañana comenzaría su nueva vida como esposo y padre, y no podía esperar a ver qué aventuras les esperaban. 2 años después de la boda, la vida de la familia Herrera había encontrado un ritmo perfecto. Sebastián había aprendido a equilibrar su trabajo con su vida familiar. Isabel había florecido tanto en salud como en felicidad. Y Valentina, ahora de 8 años, se había convertido en una niña segura y radiante que llenaba la casa de risa y energía. Era un sábado por la mañana cuando todo cambió nuevamente. Sebastián estaba en la cocina preparando panqueques, una tradición que había desarrollado durante los fines de semana. Valentina estaba sentada en la mesa, contándole sobre su proyecto de ciencias para la escuela, cuando Isabel entró con una expresión que él no había visto en mucho tiempo. Una mezcla de emoción y nerviosismo. «Buenos días, mi amor», Sebastián dijo besándola en la mejilla. «¿Dormiste bien?» «Sebastián», Isabel dijo tomando su mano. «Necesito hablar contigo. ¿Pasa algo malo?», Sebastián preguntó inmediatamente preocupado. Durante los últimos 2 años, la salud de Isabel había sido estable, pero siempre había una parte de él que temía que los síntomas regresaran. «No, no es nada malo», Isabel sonrió. «Al contrario, es algo muy bueno, pero necesito decírtelo en privado». «¿Mamá tiene un secreto?», Valentina preguntó, levantando la vista de su jugo de naranja. «Algo así, princesa», Isabel respondió. «¿Puedes quedarte aquí terminando tu desayuno mientras papá y yo hablamos un momentito? ¿Puedo poner jarabe extra en mis panqueques?». «Claro que sí», Sebastián dijo, aunque su mente estaba completamente enfocada en la expresión de Isabel. Se dirigieron al estudio, y Sebastián cerró la puerta detrás de ellos. «¿Qué pasa, amor? ¿Me tienes preocupado?». Isabel tomó sus manos y lo miró directamente a los ojos. «Sebastián, estoy embarazada». El mundo de Sebastián se detuvo. «¿Qué dijiste?». «Estoy embarazada, de 6 semanas». Sebastián se quedó completamente inmóvil, procesando la información. «¿Embarazada? ¿En serio?». «Sí, en serio. Fui al doctor ayer para confirmarlo». «¿Y el doctor dice que está bien? ¿Con tu condición cardíaca?». «Esa fue mi primera pregunta también». Isabel sonrió. «El doctor Ramírez dice que con mi condición actual, estable y bien controlada, puedo llevar un embarazo a término sin problemas mayores. Tendré que tener más cuidado y más chequeos, pero es posible». Sebastián sintió una ola de emociones que no sabía cómo procesar. Alegría, miedo, emoción, preocupación, todo al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes al respecto? «Honestamente, estoy aterrorizada y emocionada al mismo tiempo», Isabel admitió. «Nunca pensé que podría tener otro hijo. Cuando nació Valentina, los doctores dijeron que sería demasiado riesgoso intentarlo de nuevo. Pero ahora es diferente. Ahora tengo acceso a la mejor atención médica del mundo, gracias a ti. Tengo un corazón más fuerte gracias a los tratamientos. Y tengo una familia que me apoya». Sebastián la abrazó fuertemente. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Tú quieres hacerlo?», Isabel preguntó. «Isabel, no hay nada en el mundo que quiera más que tener un hijo contigo. Pero solo si estás completamente segura de que es seguro para ti». «Lo estoy». «Y Sebastián, hay algo más». «¿Qué? ¿Recuerdas la noche de nuestra boda, cuando Valentina preguntó si íbamos a tener más bebés?». Sebastián se rió. «Sí, recuerdo. Bueno, creo que el universo estaba escuchando». En ese momento escucharon pequeños golpes en la puerta.
Mamá, papá, quiero saber el secreto. Sebastián e Isabel se miraron. ¿Crees que está lista para saber?, preguntó Sebastián. Creo que va a estar emocionada, Isabel respondió. Abrieron la puerta y encontraron a Valentina parada afuera con los brazos cruzados y una expresión muy seria. ¿Cuál es el secreto? ¿Estoy en problemas? No, princesa, no estás en problemas. Sebastián se rió levantándola en brazos. De hecho, tenemos noticias muy buenas. ¿Qué noticias? Isabel se acercó y tomó la mano de Valentina. Cariño, vas a tener un hermanito o hermanita. Los ojos de Valentina se abrieron enormes. ¿En serio? ¿Mamá va a tener un bebé? Sí, mi amor. En unos 7 meses. Valentina gritó de alegría tan fuerte que probablemente se escuchó en toda la casa. Voy a ser hermana mayor. Voy a tener un bebé. ¿Estás feliz por las noticias?, Sebastián preguntó. Súper feliz. Voy a enseñarle todo lo que sé. Voy a enseñarle a hacer huevos revueltos, y a actuar como árboles, y a leer, y a... Princesa, respira. Isabel se rió. Tienes mucho tiempo para planear todo lo que le vas a enseñar. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Sebastián se convirtió en el esposo más sobreprotector del mundo, insistiendo en que Isabel tuviera chequeos médicos semanales y contratando a una enfermera de tiempo completo para que estuviera disponible las 24 horas del día. Sebastián, estoy embarazada, no enferma. Isabel protestaba cuando él trataba de ayudarla a subir las escaleras. Solo quiero asegurarme de que tú y el bebé estén perfectamente bien, Sebastián respondía. Y Isabel no podía enojarse con él porque sabía que toda su sobreprotección venía del amor. Valentina se había convertido en la hermana mayor más entusiasta del mundo. Había comenzado a leerle cuentos al vientre de Isabel, había insistido en ayudar a decorar el cuarto del bebé y había comenzado a practicar cambiar pañales con sus muñecas. ¿Crees que va a ser niño o niña?, Valentina preguntó una tarde mientras ella e Isabel organizaban la ropa de bebé. ¿Qué prefieres tú?, Isabel preguntó. No me importa, solo quiero que sea saludable y que le guste jugar conmigo. ¿Y si llora mucho? Le voy a cantar canciones como tú me cantabas a mí cuando era pequeña, Valentina respondió seriamente. Isabel sintió lágrimas en sus ojos. Vas a ser la mejor hermana mayor del mundo. ¿Mamá? Sí. ¿Papá Sebastián está nervioso por el bebé? ¿Por qué preguntas eso? Porque ayer lo encontré leyendo libros sobre cómo ser papá, y cuando me vio cerró el libro rápidamente. Isabel se rió. Papá Sebastián está muy emocionado, pero también un poquito nervioso. Es la primera vez que va a ser papá de un bebé desde el principio. ¿Deberíamos ayudarlo? ¿Cómo? Podemos enseñarle todo lo que sabemos sobre bebés. Yo sé mucho porque era bebé hace poco. Esa noche Valentina implementó su plan. Durante la cena anunció: Papá Sebastián, mamá y yo vamos a enseñarte todo sobre bebés. ¿En serio?, Sebastián preguntó tratando de no reírse. Sí. Primero, tienes que saber que los bebés lloran mucho, pero no es porque estén enojados, es porque no saben hablar todavía. Eso es muy importante saber, Sebastián dijo seriamente. Y tienes que ser muy gentil cuando los cargas. Y tienes que asegurarte de que su cabecita esté siempre bien apoyada. ¿Qué más? Los bebés comen mucho. Como mucho. Y a veces escupen la comida. Pero no es porque no les guste. Es porque sus estómagos son pequeños. Valentina, Isabel interrumpió. ¿Cómo sabes tanto sobre bebés? Porque la maestra nos enseñó en la escuela. Y porque recordé cuando yo era bebé. ¿Recuerdas cuando eras bebé?, Sebastián preguntó. Sí, recuerdo que mamá me cantaba canciones y me leía cuentos. Y recuerdo que a veces lloraba porque tenía hambre o sueño. ¿Y qué más recuerdas? Recuerdo que mamá siempre me hacía sentir segura, incluso cuando estaba asustada. Isabel se limpió las lágrimas que habían comenzado a formarse. ¿Y qué piensas que necesita saber papá Sebastián? Que los bebés necesitan mucho amor, y que a veces van a llorar en la noche, pero no pasa nada, y que van a crecer súper rápido. Princesa, Sebastián dijo, tomando su mano pequeña. Gracias por enseñarme todo eso. Me hace sentir menos nervioso. ¿Estabas nervioso? Un poquito. Es una responsabilidad muy grande cuidar de un bebé. Pero no vas a estar solo, Valentina dijo. Mamá y yo vamos a ayudarte. Somos un equipo. El mejor equipo del mundo, Sebastián acordó. Cuando llegó el 7º mes,
Isabel había desarrollado algunas complicaciones menores que requirieron reposo en cama. Sebastián inmediatamente reorganizó todo su horario para trabajar desde casa, y Valentina se había convertido en la asistente personal de su mamá. «Mamá, ¿necesitas más almohadas?», Valentina preguntaba cada media hora. «¿Tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo de comer? ¿Quieres que le lea un cuento al bebé?». «Valentina, amor, no tienes que cuidarme tanto», Isabel le decía gentilmente. «Pero quiero cuidarte. Tú siempre me cuidaste cuando estaba enferma». «¿Cuándo estuviste enferma?». «Cuando era pequeña, y no teníamos mucho dinero. Recuerdo que a veces no comías para que yo pudiera comer. Recuerdo que trabajabas incluso cuando te sentías mal». Isabel se quedó sin palabras. No sabía que Valentina recordaba esos tiempos difíciles. «Y ahora que tenemos a papá Sebastián y vivimos en la casa grande, quiero asegurarme de que tú y el bebé estén perfectamente bien». «Ven acá», Isabel dijo, abriendo sus brazos. Valentina se acurrucó junto a ella en la cama. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?». «¿Qué?». «Que mi bebé va a crecer en una familia llena de amor desde el primer día. Va a tener un papá increíble, una hermana mayor que lo adora, y una mamá que nunca más va a tener que preocuparse por dinero o por estar sola». «¿Mamá? ¿Sí? ¿Crees que el bebé va a parecerse a papá Sebastián? ¿Te gustaría que se pareciera a él?». «Sí, porque papá Sebastián es muy guapo y muy inteligente, pero también espero que se parezca un poquito a ti». «¿Por qué?». «Porque tienes los ojos más bonitos del mundo, y porque eres la mamá más valiente que conozco». Esa noche, cuando Sebastián llegó a casa después de una reunión rápida en la oficina, encontró a Isabel llorando suavemente en la cama. «¿Qué pasa, amor? ¿Te sientes mal?», preguntó inmediatamente, preocupado. «No, no me siento mal», Isabel respondió, secándose los ojos. «Es solo que Valentina me dijo algo hoy que me hizo darme cuenta de lo bendecida que soy». «¿Qué te dijo?». «Me dijo que recuerda cuando éramos pobres, cuando yo trabajaba enferma, cuando no teníamos suficiente comida, y me dijo que está feliz de que nuestro bebé nunca va a tener que pasar por eso». Sebastián se sentó en la cama y abrazó a Isabel. «Nunca más van a pasar por eso, te lo prometo». «Ya lo sé, pero es increíble pensar en cómo cambió nuestras vidas. Hace 3 años, estaba desesperada, enferma, tratando de encontrar trabajo para sobrevivir, y ahora estoy aquí, casada con el hombre más maravilloso del mundo, esperando nuestro segundo hijo». «¿Segundo hijo?». «Sebastián, Valentina es tan tuya como lo será este bebé. Eres el único papá que ella recuerda realmente». «¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?», Sebastián preguntó. «¿Qué?». «Que este bebé va a crecer viendo a Valentina como ejemplo. Va a aprender sobre bondad, generosidad y amor incondicional observándola a ella. ¿Y qué va a aprender de ti? Espero que aprenda que nunca es demasiado tarde para encontrar una familia, que el amor no tiene que ver con la sangre sino con la elección, que la verdadera riqueza se mide en momentos como estos». Isabel tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Siente esto». Sebastián sintió una patada fuerte contra su palma. «Wow. Fue fuerte. Ha estado muy activo hoy. Creo que está emocionado de conocerte. ¿Crees que sabe quién soy? Creo que sabe que eres la persona que va a amarlo incondicionalmente por el resto de su vida». En ese momento, Valentina apareció en la puerta. «¿Puedo sentir al bebé también?». «Por supuesto, princesa», Isabel dijo. Valentina puso su mano pequeña sobre el vientre de Isabel y inmediatamente el bebé pateó. «Creo que me está saludando. Creo que ya sabe que vas a ser la mejor hermana mayor del mundo», Sebastián dijo. «¿Papá Sebastián?». «Sí. ¿Puedo pedirle un favor al bebé?». «¿Qué favor?». «Quiero pedirle que nazca sano y que haga muy feliz a mamá». Sebastián sintió lágrimas en sus ojos. «Creo que ese es el mejor favor que alguien puede pedir. ¿Y sabes qué más?». «¿Qué?». «Quiero que sepa que tiene la mejor familia del mundo esperándolo». Mientras los tres se quedaron ahí, con las manos sobre el vientre de Isabel, sintiendo las patadas del bebé, Sebastián se dio cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Un propósito que iba más allá de él mismo. En 2 meses, serían 4. Una familia que había comenzado con una niña pidiendo ayuda a un extraño, y que ahora estaba creciendo con un nuevo miembro que sería amado desde antes de nacer. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Sebastián murmuró. «¿Qué?», preguntaron Isabel y Valentina al mismo tiempo.
Que todo comenzó con las 3 palabras más importantes que he escuchado en mi vida. Ayúdame, mi mamá está enferma. ¿Y cuáles son las 3 palabras más importantes ahora? Valentina preguntó. Sebastián las miró a las 2 mujeres que habían transformado su vida completamente. Te amo, familia. 10 años después del día que cambió todo, Sebastián se encontró parado en el mismo lugar donde había conocido a Valentina, el piso 15 del edificio corporativo. Pero esta vez no estaba solo. A su lado estaba Valentina, ahora una hermosa joven de 16 años, y en sus brazos cargaba a Mateo, su hijo de 8 años, quien había heredado los ojos inteligentes de su madre y la determinación tranquila de su padre. «Papá, ¿por qué vinimos aquí?», Mateo preguntó, mirando alrededor del área de espera donde todo había comenzado. «Porque hay algo importante que quiero que entiendan», Sebastián respondió, sentándose en el mismo banco donde había encontrado a Valentina, siendo solo una niña asustada. «¿Qué cosa, papá?», Valentina preguntó, aunque tenía una idea de lo que su padre quería compartir. «Quiero contarles sobre el día más importante de mi vida, el día que su hermana me salvó». «¿Yo te salvé?», Valentina se rió. «Papá, tú fuiste quien nos salvó a mamá y a mí». «No, princesa. Ese día, yo era un hombre rico pero vacío. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía familia, no tenía propósito real, no tenía amor. Estaba tan perdido que ni siquiera sabía que estaba perdido». Sebastián tomó las manos de sus 2 hijos. Pero entonces una niña pequeña y valiente se acercó a mí y me dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Ayúdame, mi mamá está enferma». «¿Y qué pensaste cuando la escuchaste?», Mateo preguntó. «Pensé que era molesto», Sebastián admitió. «Pensé que no era mi problema, pero algo en los ojos de Valentina me hizo detenerme. Había una pureza en su amor por su mamá, una determinación de luchar por alguien más que era más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto en el mundo de los negocios. ¿Y después qué pasó? Después descubrí que ayudar a alguien más era la cosa más gratificante que había hecho en mi vida. Descubrí que ser padre era mejor que ser millonario. Descubrí que el amor de una familia era más valioso que todos los contratos que había firmado». Isabel apareció en la entrada del piso, llevando un ramo de flores blancas. A los 40 años, se veía más hermosa que nunca. Los tratamientos médicos habían sido exitosos, y aunque todavía tenía chequeos regulares, había estado completamente saludable durante los últimos 10 años. «¿Están listos?», preguntó suavemente. «¿Listos para qué?», Mateo preguntó. «Hoy es un día muy especial», Isabel explicó. «Hace exactamente 10 años tu papá y yo nos conocimos cuando Valentina le pidió ayuda, y hoy queremos hacer algo especial para celebrar». «¿Qué vamos a hacer?». «Vamos a ayudar a otra familia que necesita exactamente lo que nosotros necesitábamos hace 10 años», Sebastián respondió. Bajaron juntos al lobby del edificio, donde Carmen los estaba esperando con una sonrisa enorme. Durante los últimos 10 años, ella había sido mucho más que una asistente. Se había convertido en parte de la familia extendida. «¿Está todo listo?», Sebastián preguntó. «Todo está perfecto», Carmen respondió. «La familia López está esperando en la sala de conferencias». «¿Quiénes son los López?», Valentina preguntó. «Son una familia que está pasando por exactamente lo mismo que nosotros pasamos», Isabel explicó. «María López es madre soltera, está enferma y necesita trabajo desesperadamente para mantener a sus 2 hijos. ¿Y nosotros vamos a ayudarla? Vamos a hacer más que ayudarla». Sebastián sonrió. «Vamos a cambiar sus vidas completamente». Cuando entraron a la sala de conferencias, encontraron a una mujer joven con 2 niños pequeños. María López tenía alrededor de 28 años, se veía cansada y preocupada, pero había algo en su postura que le recordó a Sebastián la dignidad que Isabel había mantenido incluso en sus momentos más difíciles. Sus hijos, un niño de 7 años llamado Diego y una niña de 5 años llamada Sofía, estaban sentados quietos junto a ella. Pero Sebastián podía ver en sus ojos la misma madurez prematura que había visto en Valentina cuando era pequeña. «Señora López», Sebastián dijo acercándose con su familia. «Soy Sebastián Herrera, y esta es mi familia». «Señor Herrera». María se levantó nerviosamente. «Gracias por recibirme. Sé que es un hombre muy ocupado». «¿Sabe por qué quería conocerla?», Sebastián preguntó. «Su asistente me dijo que tenía una oportunidad de trabajo, pero honestamente no entiendo por qué alguien como usted querría ayudar a alguien como yo».
Valentina se acercó a María y le sonrió. Porque hace 10 años yo le pedí ayuda a mi papá cuando mi mamá estaba enferma y necesitaba trabajo. Y él nos ayudó de una manera que cambió nuestras vidas para siempre. ¿Usted es la niña de la historia? María preguntó con asombro. ¿Conoce la historia? Isabel preguntó. Todo el mundo en la ciudad conoce la historia. De cómo el millonario Sebastián Herrera conoció a su familia cuando una niña pequeña le pidió ayuda para su mamá enferma. Bueno, Sebastián sonrió. Hoy queremos crear una nueva historia. Su historia. Durante la siguiente hora, Sebastián explicó la oferta que había preparado para María. No solo le ofrecía trabajo como administradora de una de sus empresas más pequeñas, sino que también le ofrecía seguro médico completo, vivienda y educación para sus hijos. ¿Por qué harían esto por nosotros? María preguntó con lágrimas en los ojos. Porque hace 10 años, alguien me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Sebastián respondió. Y porque creemos que todos merecen una oportunidad de tener una vida mejor. ¿Pero qué obtienen ustedes a cambio? La satisfacción de saber que estamos pasando hacia adelante el regalo que recibimos. Isabel respondió. La oportunidad de enseñarles a nuestros hijos que el propósito de la vida es ayudar a otros. Mateo se acercó a Diego, el hijo de María. ¿Quieres ser mi amigo? ¿En serio? Diego preguntó tímidamente. Sí, puedes venir a jugar a mi casa. Tengo muchos juguetes. Valentina se arrodilló junto a Sofía. ¿Sabes qué? Yo también tenía tu edad cuando conocí a mi papá Sebastián, y ahora tengo la mejor familia del mundo. ¿De verdad? Sofía preguntó con ojos grandes. De verdad. Y si quieres, puedo ser como tu hermana mayor. María rompió a llorar. No puedo creer que esto sea real. Es real, Sebastián dijo gentilmente. Pero hay una condición. ¿Cuál? María preguntó preocupada. Que algún día, cuando esté en posición de hacerlo, ayude a otra familia que esté pasando por lo mismo que usted está pasando ahora. ¿Eso es todo? Eso es todo. Queremos que este amor, esta ayuda, siga creciendo y extendiéndose a más familias. Sí, María exclamó. Por supuesto que sí. Después de finalizar todos los detalles y arreglar para que María y sus hijos comenzaran su nueva vida la siguiente semana, la familia Herrera se dirigió a su lugar favorito para cenar. El pequeño restaurante donde solían ir cuando Valentina era pequeña. ¿Papá? Mateo preguntó mientras esperaban su comida. ¿Vamos a seguir ayudando a más familias? ¿Te gustaría que lo hiciéramos? Sí, me gusta ver a las personas felices. ¿Y tú, Valentina? ¿Qué piensas? Pienso que deberíamos crear una fundación, Valentina respondió. Algo oficial, algo que ayude a madres solteras y sus hijos a encontrar trabajo, atención médica y oportunidades. Sebastián miró a Isabel con sorpresa. ¿Has estado pensando en esto? Llevamos meses hablando de ello, Isabel admitió. Valentina tiene algunas ideas increíbles. ¿Qué tipo de ideas? Bueno, Valentina dijo, tomando una servilleta y comenzando a escribir. Podríamos ayudar con trabajo, como hiciste con mamá. Podríamos proporcionar atención médica para madres enfermas. Podríamos ofrecer cuidado de niños mientras las madres trabajan. Y podríamos dar becas educativas para que los niños puedan ir a la universidad. ¿Y cómo se llamaría esta fundación? Sebastián preguntó. Fundación Esperanza. Mateo dijo inmediatamente. Porque eso es lo que les das a las familias. Esperanza. ¿Qué piensan ustedes? Sebastián preguntó a Isabel y Valentina. Pienso que es perfecta. Isabel respondió. Y pienso que deberíamos hacerlo. ¿Y cómo vamos a financiarla? Papá. Valentina dijo seriamente. Tienes más dinero del que nuestra familia puede gastar en 10 vidas. ¿No crees que es hora de usarlo para algo que realmente importe? Sebastián se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos a hacerlo. 6 meses después, la Fundación Esperanza estaba oficialmente establecida. Sebastián había donado la mitad de su fortuna personal para crear un fondo que ayudaría a cientos de familias cada año. Valentina había pospuesto su ingreso a la universidad por un año para ayudar a establecer los programas, y Mateo había insistido en que parte de su mesada semanal fuera donada a la fundación. Pero el momento más especial llegó en el primer aniversario de la fundación, cuando organizaron un evento para celebrar a todas las familias que habían ayudado. ¿Cuántas familias hemos ayudado hasta ahora?, preguntó un reportero que había venido a cubrir el evento. 50 familias. Valentina respondió con orgullo.
50 madres que ahora tienen trabajo estable, atención médica y esperanza para el futuro. ¿Y cuántos niños? 120 niños que ahora van a la escuela, tienen comida segura y saben que hay adultos que se preocupan por ellos. Mateo añadió. Señor Herrera, el reportero preguntó, ¿alguna vez imaginó que una conversación casual con una niña de 6 años se convertiría en todo esto? Sebastián miró alrededor del salón, viendo a todas las familias que habían ayudado. Vio a María López, quien ahora era la directora de operaciones de la fundación. Vio a sus hijos jugando con Diego y Sofía. Vio a Isabel dirigiendo un grupo de discusión sobre salud materna. No, Sebastián respondió honestamente. Nunca imaginé que pedir ayuda a un extraño se convertiría en una misión de vida, pero ahora no puedo imaginar vivir de otra manera. ¿Cuál es el mensaje que quiere compartir con otras personas que podrían estar en posición de ayudar? Que la ayuda no tiene que ser grande para ser significativa, Sebastián respondió. A veces lo único que necesitas es escuchar cuando alguien te dice, ayúdame, y estar dispuesto a hacer algo al respecto. ¿Y para las familias que necesitan ayuda? Que nunca pierdan la esperanza. Que nunca tengan miedo de pedir ayuda. Y que recuerden que un no significa que no haya otra puerta que se pueda abrir. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, la familia Herrera se sentó en su sala de estar, reflexionando sobre el día. ¿Saben cuál es la parte más increíble de todo esto? Isabel preguntó. ¿Qué? Preguntaron los otros tres al mismo tiempo. Que comenzó con una niña de 6 años que amaba tanto a su mamá que estaba dispuesta a pedirle ayuda a un extraño. Y ahora esa misma niña, convertida en una joven hermosa, está ayudando a otras familias a encontrar esperanza. ¿Mamá? Valentina preguntó. ¿Sí? ¿Alguna vez te arrepientes de haberme criado sola durante esos primeros años? Isabel miró a su hija con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces pienso que si hubieras tenido ayuda desde el principio, no habrías tenido que luchar tanto. Valentina, Isabel dijo, tomando las manos de su hija. Cada momento difícil que pasamos juntas nos trajo hasta aquí. Cada noche que me preocupé por dinero, cada vez que tuve que trabajar enferma, cada momento de miedo que sentí, todo eso fue necesario para que estuviéramos en ese piso 15, ese día específico. ¿Crees que el destino nos llevó hasta papá? Creo que el amor nos llevó hasta papá, Isabel respondió. Tu amor por mí te dio valor para pedir ayuda. Mi amor por ti me dio fuerza para seguir adelante. Y el amor de papá por ambas le dio propósito a su vida. ¿Y ahora qué? Mateo preguntó. Ahora seguimos amando, Sebastián respondió. Seguimos ayudando. Seguimos creciendo como familia. ¿Papá? Valentina preguntó. ¿Sí, princesa? Gracias por escucharme ese día. Gracias por no seguir caminando. Gracias por ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda. Sebastián respondió. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con las personas que amas. Tiene que ver con la diferencia que haces en el mundo. Tiene que ver con saber que, al final del día, tu vida importó porque hiciste que la vida de otros fuera mejor. Mateo se acurrucó entre sus padres. ¿Saben qué es lo mejor de nuestra familia? ¿Qué? Preguntaron todos. Que comenzamos con una niña pequeña que necesitaba ayuda, y ahora somos una familia que ayuda a otras familias pequeñas que necesitan ayuda. Es como un círculo perfecto. ¿Sabes qué, Mateo? Sebastián dijo, abrazando a su hijo. Tienes razón. Es un círculo perfecto de amor. Y mientras la familia Herrera se preparaba para la noche, sabiendo que mañana traería nuevas oportunidades para ayudar a más familias, Sebastián reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con 3 palabras simples. Ayúdame, mi mamá está enferma. Esas palabras habían cambiado no solo su vida, sino las vidas de cientos de familias. Habían creado un legado de amor, esperanza y generosidad que se extendería por generaciones. Y todo había comenzado con una niña valiente que amaba tanto a su mamá, que estaba dispuesta a pedirle ayuda a un extraño. Porque al final, esa es la verdadera magia del amor. Tiene el poder de transformar no solo a las personas que lo reciben, sino también a las personas que lo dan. Y el círculo continúa. Una familia a la vez. Un acto de bondad a la vez. Una vida cambiada a la vez.